Ahora sí, bienvenida por acompañarnos en el Liceo de Moravia en esta noche pues, tan importante y tan especial porque es la semana de orientación que precisamente nos hablaba este año de tecnología. Así que bueno, somos todos oídos, somos todos suyos, queremos aprender mucho, estamos con mucha expectativa. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Darle gracias al señor director, a don Víctor Hugo, por esta oportunidad tan especial, tan linda, ¿verdad? Y sobre todo también al Departamento de Orientación con las compañeras que ya saludaron. Realmente quiero agradecerles la invitación por esta noche tan linda. Realmente para mí es muy honroso poder ayudar desde nuestra perspectiva y desde lo que hacemos, ¿verdad? Y además de todo, siendo madre de familia también, pues poderme sumar y colaborar a compartir y a construir experiencias en este nuevo tiempo que todos estamos viviendo. Mi nombre es Erika Blanco Hernández, yo soy psicóloga clínica, me especialicé en terapia familiar sistémica y orientación familiar, entonces aquí estoy a las órdenes de ustedes, son herramientas que tenemos, ¿verdad? Y que podemos utilizar en este tiempo, ¿verdad? Que estamos viviendo donde todos hemos sido de alguna manera alcanzados a nivel mundial, no solo en nuestro país, por esta situación que hoy vivimos y que desde luego que ha venido a dar un aceleramiento en todo lo que tiene que ver con renovarnos, con reinventarnos, con reiniciarnos, porque evidentemente estamos en un tiempo de reinicio en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver a nivel social, a nivel político, a nivel familiar, a nivel espiritual. Y pues bueno, aquí estamos todos para construir, para ir construyendo esta nueva etapa y este nuevo tiempo. Y muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad para participar en esta Semana de la Orientación. Y bueno, esperamos poder sembrar una semilla muy importante en esta noche y juntos poder seguir elaborando, ¿verdad? Y construyendo con herramientas en este nuevo tiempo. Así que muchas gracias. Bueno, un cordial saludo nuevamente para los padres y dando inicio con esta charla, abordaremos un poquito el tema de crianza y tecnología, estructura y manejo del tiempo en el adolescente. Vamos a ir corriendo un poquito con el tiempo para lograr ser lo más efectivos posibles y vamos a dar inicio. Estamos viviendo tiempos de transformación, para nadie es un secreto todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Creo que ahora más que nunca nos estamos dando cuenta de ello, en los que observamos, Juanita, si gustas, empiezas a pasar la filmina, de transformación, en los que observamos con mucho asombro diferentes situaciones que parecen como tomadas de una película futurista. Eso es una gran realidad porque el hecho de contemplar toda esta situación de lo que estamos viviendo, bueno, pareciera que esto es como una película, exactamente, no lo pude haber descrito mejor y no sé cuántos padres de familia estarán de acuerdo con esta realidad que estamos viviendo. Ahora, este entorno que se está transformando tiene diferentes ejes, ¿verdad? No solamente una área se ve transformada o influenciada, sino que estos ejes de transformación son, vamos a mencionar algunos, por ejemplo, el área política, el eje económico, el eje social y el eje cultural. Entonces, todo esto ha provocado que en todos los aspectos todo esté completamente, ligado, fuertemente estrecho, ¿verdad? Y todo esto sea objeto de esta transformación que estamos observando en este momento. Continuamos con la presentación. Ahora, para ir empezando a abordar un poquito el tema que nos compete en esta noche, hablando de tema de transformación, ¿en qué eje encaja el tema de crianza? ¿En dónde lo podemos ver, ver inmerso, ¿verdad? Entonces, esto lo asumimos, ¿verdad? Y esto surge del tema social y el tema cultural, el tema que nos corresponde y que nos compete en esta noche, y de dónde surge el tema de la crianza, más específicamente lo que nos compete como padres, ¿verdad? Estamos hablando del aspecto social y del aspecto cultural. Ahora, cuando yo me estrellé en la moto, cuando yo me estrellé en la moto con una cosa. ¿Qué dicta el aspecto social y cultural?
bueno, normas, valores, estilos de crianza, creencias, entre algunas otras cosas que están muy ligados a lo que tienen que ver con los modelos de crianza que tenemos. Continuamos. Estos estilos y formas de crianza se ven profundamente influenciados y condicionados por la cultura y el hogar. Entonces, ¿de dónde surgen todos estos patrones que nosotros utilizamos para criar, y de dónde viene nuestra crianza? Bueno, viene de dos lugares muy importantes. Viene de nuestro hogar, del primer ente encargado para enseñarnos y darnos esa formación, que es nuestro hogar, y además de todo de la cultura o el aspecto social, ¿verdad?, que nos condiciona. Entonces, vemos dos grandes vertientes de lo que está arraigado a el tema de crianza: la parte social y el eje cultural. ¿Esto qué indica? Esto indica modelos, patrones, normas, creencias, estilos de crianza, y esto se ve profundamente influenciado y condicionado por la cultura y el hogar. Entonces, con estos procesos transformadores generados desde los ejes antes mencionados y con los principales entes gestadores de los modelos de crianza, hay algo que de tiempo en tiempo se van formando, y creo que todos los padres de familia van a estar de acuerdo con eso. De acuerdo a toda la influencia que empieza a ejercer la cultura y que empieza a proyectar y a ejercer en nosotros esa parte parental y esa parte de herencia en nosotros, y por ende nosotros en nuestros hijos, empieza a dictarse algo que se llama las épocas, o sea, de época en época, y algo que va marcando de tiempo en tiempo, ¿verdad? Entonces es lo que aquí nosotros empezamos a mencionar. Mira, en aquel tiempo se hacía de tal forma, cuando yo me criaba, o en el tiempo que yo me criaba, o en mi época, y uno empieza a referir muchas situaciones que están ligados al proceso de crianza y al proceso de creencias nuestro, reflejados en lo que actualmente estamos viviendo. Entonces, esto empieza a formar épocas que de tiempo en tiempo empieza a formar algo muy importante, que es a lo que quiero empezar como ya a introducir, para poder entender por qué estamos viviendo estos fenómenos que actualmente pareciera que son, pues la verdad, muchas veces desconcertantes. No sabemos cómo enfrentarlos, no sabemos, y es claramente una forma de nosotros decir, es que en mi tiempo, en mi época se hacía de esta forma, pero en esta época ya no se puede hacer así. Entonces, ¿por qué vivimos este fenómeno? Porque bueno, hay algo de lo que todos somos objeto, que es de las brechas generacionales. Las brechas generacionales son precisamente esos tiempos que han marcado la historia, que han marcado la cultura, para hacer las cosas de una forma, para hacer los procesos de crianza de una forma y de otra, que inclusive están muy arraigados a los procesos también laborales, a los procesos familiares, a los procesos de crianza, y es precisamente esa parte la que vamos a empezar a abordar. Entonces, estamos claros que estamos en un tiempo donde la brecha generacional se ha marcado de una manera muy importante. Entonces, vamos a continuar con lo que tiene que ver con las brechas generacionales, y aquí se marcan este tema específicamente para entender el tema de crianza. ¿Por qué yo viví mi crianza de una manera distinta a la que ahora hay que aplicarla con nuestros niños, con nuestros bebés, con nuestros adolescentes e inclusive con nuestros hijos adultos, porque ahora ellos ven la vida desde una perspectiva completamente distinta? Entonces, bueno, aquí muchos padres, aquí los estudiosos de la conducta, todo lo que tiene que ver a nivel social, a nivel antropológico, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el área social. Hacen un estudio y hacen una división que implican las brechas generacionales. Entonces, la época y los tiempos se van marcando de cierto tiempo a cierto tiempo. ¿Esto qué significa? Que en esta página o que en esta lámina que les estamos mostrando en este momento se hace una categorización, o sea, se hace una categoría de épocas, que estamos hablando de las brechas generacionales, ¿verdad? Y esto se marca en diferentes épocas de la historia. Entonces, vamos a ver, ahí en la lámina creo que está muy claro, y me pareció muy interesante esta lámina, y bueno, vemos que de 1946 al año 1964 hay una clasificación
llamados los baby boomers. Esto son todas las personas que han nacido en esa época, de esa época, del 1946 al 1964. Y bueno, observamos ciertas características donde se menciona, bueno, son conservadores, son personas sumamente ordenadas, son aquellas personas que han comprendido una experiencia análoga, ¿verdad? Con me parece que esta infografía que aparece aquí en esta imagen es sumamente reveladora, y creo que los que son de esa edad se podrán identificar esa tecnología del hogar, ¿verdad? Con aquellos televisores en blanco y negro, ¿verdad? Los que podían tener televisores en casa, y son personas que se caracterizan por ser grandes lectores. Entonces, esta es una categorización, o es una categoría de una brecha generacional que se empieza a marcar en 1946. No que los que estuvieran antes no contaran, pero se empieza a hacer un marcaje de diferentes tipos de conductas y diferentes tipos de estilos y modelos de vida y de crianza alrededor de la economía, alrededor de la familia, y una serie de eventualidades alrededor de la parte social. Y vemos cómo esta generación de baby boomers se caracteriza por esto. Pero después de 1965 a 1980 hay otra brecha generacional que se empieza a marcar por cosas muy importantes. Estos le dan un enfoque a la preparación académica con mucha dificultad a algunos, porque no todo el mundo tuvo acceso a la educación en esa época, pero se empieza a hacer un enfoque en la preparación académica. Hay una niñez análoga y una adultez digital, ¿verdad? Hay fácil adaptación a los cambios tecnológicos por esa transición que se da ahí en ese tiempo y en esos años. Y hay un gusto por las manifestaciones culturales, entre otras características que se dan en esta generación, en la generación X. La generación millennials, la generación Y, esta va de 1981 al año 2000. Así que si usted nació en esa época o tiene hijos que nacieron en esa época, podrá ir comprendiendo un poquito sobre cómo va el tema de los estilos de crianza, ¿verdad? La generación Y o la generación millennial va de 1981 al año 2000, y estos se caracterizan por ser emprendedores, por tener un alto uso de dispositivos móviles, por tener un alto manejo de las TICs, las TICs se refiere a las tecnologías de la información y de la comunicación, y hay un rechazo a los medios tradicionales como los que ya veníamos, como a los que ya estábamos acostumbrados en los periodos anteriores a esta época. Por último, después de la generación Y, tenemos a la generación Z. Esta generación se da en el 2001, del 2001 al 2016. Así que si padres de familia, ustedes han tenido hijos de ese periodo a la actualidad, pues bueno, se van a identificar completamente con esas características. ¿Por qué? Porque son multitareas, se dio una apertura en esta generación del 2000 en adelante empezamos a tener acceso al internet, se empezó a dar todavía un mayor manejo, ya no solo era acceso, sino que se empezó a dar un mayor manejo a las TICs, ¿verdad? Las tecnologías de la información y la comunicación, lo que empezó a provocar que se dieran nuevos contenidos, y hay un nuevo fenómeno que empieza a surgir con este tema, que son las redes sociales, y se vuelve el principal medio de comunicación para la actualidad. Ahora, estimados padres de familia y todas las personas, personal docente, todos los que estamos siendo parte de este fenómeno, y no solo de esta reunión, de todo esto que les estoy narrando, ¿verdad? Mucho de esto, o la gran mayoría, evidentemente, ustedes lo pueden encontrar en internet, pueden averiguar muchísimo más, pero profundizamos un poco del por qué nos enfrentamos con estos fenómenos, por qué nosotros vemos unas cosas de una forma distinta a como lo ven nuestros adolescentes, ¿cierto? Me imagino que muchos deben estar moviendo la cabeza, porque evidentemente yo soy parte de ese fenómeno junto con mis hijos, y no solo junto con mis hijos, sino también
por todo lo que estamos observando alrededor. Miren, es más, vean el tipo de reunión que estamos teniendo en este momento, una reunión completamente digitalizada, una reunión completamente apegada a las TICs. Así que si usted me dice, bueno, es que yo no soy tan tecnológico. Bueno, señoras y señores, el hecho de que ya usted esté aquí ya significa que usted ha dado un gran paso para pasar a este mundo de las reuniones virtuales, los procesos de tecnología y comunicación de una manera apropiada, de una manera provechosa, de una manera muy beneficiosa. Miren cuántas personas sabemos, no sé cuántas personas sabemos en esta sala de reunión. Lo cierto del caso es que mire cuántas cosas estamos evitando en este momento, en este proceso de pandemia, gracias a la tecnología. Así que si usted es de las personas que le tiene un poco de temor o cierto recelo a la tecnología, pues no, quiero que sepan que hay muchas cosas buenas y eso lo vamos a ir explorando un poquito más allá de esta conversación que estamos teniendo aquí en esta noche. Entonces, ¿qué dice la próxima filmina de esta presentación que hemos preparado para llevarles a todos ustedes? Bueno, que usted debe hacer sus propias conclusiones para entender rápidamente cuál es la generación a la que usted pertenece. Entonces, cuando nos damos cuenta y nos ubicamos en realidad en la generación o la generación a la que pertenecemos, como dicen nuestros hijos, ahora todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a explorar cuáles son las características de cada generación entre brecha generacional y brecha generacional, nos damos cuenta de que por eso surgen este tipo de preguntas o de incógnitas o de interrogantes sobre Dios mío, pero es que en mi época se hacía de esta forma, o cuando yo crecía no se podía hacer tal cosa, o pensar en hacer una cosa como esta que estamos haciendo en este momento era impensable porque ni siquiera existía este tipo de tecnología. Pues bueno, el hecho de que ahorita se esté dando significa que estamos en una nueva brecha generacional y además de todo, venimos o hemos salido de alguna manera victoriosos o hemos salido de una buena forma, muchos resistiéndose a dar este cambio y a dar este proceso nuevo de adaptación y de aceptación de esta vida digital, y otros pues bueno, más fácilmente de acuerdo a la época en la que han estado, de acuerdo a la información que estamos compartiendo, que bueno, entre la generación X y la generación Y, hubo un proceso fácil para adaptarse entre la parte analógica y entre la era digital a la que nos estamos adaptando y a la que nos estamos adaptando. O sea, estamos en un constante movimiento y en una constante reciprocidad, donde los propios fenómenos de aceleración tecnológica y de la información se van apegando completamente de una forma impresionante al modelo de crianza que tenemos con nuestros hijos. Si no, mire, evidentemente pues hay lo que se ha mencionado mucho en las noticias, una brecha digital entre muchos sectores de la población. Lo cierto del caso es que ya para nadie en este momento es desconocido todo lo que tiene que ver con el mundo del Internet. Aunque no todo el mundo tenga acceso a esto, ciertamente esto está muy arraigado porque de alguna u otra forma, aunque no todo el mundo tenga este acceso, por ejemplo, las guías para estudiar en casa tuvieron que haber llegado por un correo electrónico, tuvieron que haber llegado, por un mensaje de WhatsApp, por un grupo que tenemos con padres de familia o por un grupo que tenemos con nuestros estudiantes, o nuestros hijos tienen grupos de su aula. Entonces, este fenómeno de alguna forma, queramos o no, nos va abarcando absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque aquí me encontré un logo, una imagen muy interesante que igualmente ustedes lo pueden buscar con esta forma para que se informen, padres de familia. Tenemos que informarnos. No podemos tener temor ante este nuevo fenómeno de crianza y tecnología digital. ¿Por qué? Porque es lo que hay y no nos podemos resistir a dar este paso y a dar a seguir avanzando hacia el futuro. ¿Para qué? Para poder tener mejores herramientas, para poder quizás no hacerlo de la misma forma a nuestros hijos, porque quiero que sepan que no necesariamente nosotros
que estemos llamados a tener las mismas destrezas que nuestros jóvenes o nuestros adolescentes, pero sí quiero que sepan que nosotros no podemos desconocer el mundo de la tecnología digital a la que nuestros hijos se enfrentan. No necesariamente tenemos que manejarlo al mismo nivel, pero sí tenemos que dar un debido proceso de acompañamiento, enterándonos, leyendo, preguntando, orientándonos, valga la redundancia, con los orientadores del colegio, cómo hacerlo, cómo poder entender este nuevo fenómeno, investigando con fuentes confiables, con páginas confiables. Entonces, este loguito que se está compartiendo aquí de Crianza y Tecnología está muy, o sea, pertenece a páginas oficiales de instituciones gubernamentales como el CONICYT, el PANI, y entonces esto nos garantiza poder asesorarnos de la mejor manera. Entonces, ya en esto de las brechas baby boomers, generación X, generación Y y millennials, entonces usted ya tuvo que haber hecho su análisis ahí o su proceso y decir, oh sí, yo pertenezco a la generación X, yo nací en 1980, entonces pertenezco a esta generación, oh my God, o yo estoy más atrás y pertenezco a los baby boomers. Por eso me cuesta tanto poder hacer este proceso de tecnología y digitalización, ¿verdad? Entonces aquí estamos aprendiendo un poquito con todas estas herramientas que la información nos está brindando. Ahora, ¿qué conocemos por crianza tecnológica? Sigamos avanzando. Crianza tecnológica es un conjunto de valores, conocimientos, recursos y prácticas que mamás y papás y otras personas en roles de cuidado y formación ponen en juego para mediar las interacciones de niñas y niños y personas adolescentes a su cargo con las tecnologías de la información y la comunicación. Esto es lo que quizás estamos conociendo en este momento como las TICs, las tecnologías de información y comunicación a través de la digitalización. O sea, son conocimientos, son recursos, son prácticas, es información que esté puesta de la mejor manera y aplicada con el debido protocolo, que es una palabra ahora como tan de moda, con el debido protocolo, voy a agregar eso, se suman a darnos en este momento a los padres de familia, o está en manos de nosotros como padres de familia, como herramienta para poder ayudarle a nuestros hijos en las interacciones y en una forma nueva para ayudarles a crecer y para que esa información llegue. De forma que dichas interacciones resulten en un disfrute cada vez más consciente de la ciudadanía digital. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez que nosotros nos exponemos a este mundo digital como en el que ahorita estamos, hay algo que se llama huella digital. La huella digital se da cada vez que hacemos interacciones, que buscamos información, que queremos compartir información, ya sea desde nuestra computadora o por internet, o ya sea igual desde nuestros dispositivos celulares. Hay algo que se llama la huella digital. ¿Por qué? Porque o sea, todos generamos un contenido digital que se va sumando a este nuevo proceso de transformación donde los recursos llegan para generar conocimiento nuevo, para generar herramientas nuevas, y esto se llama la crianza tecnológica. Entonces, padres de familia, no debemos de tenerle temor a estos nuevos conceptos, a estos nuevos conocimientos, a estas nuevas formas y estilos de vida alrededor de nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Dar ese paso e ir paso a paso y involucrándonos sobre todo, aprendiendo, número 2, renunciando a ese temor, creyendo que vamos a echar a perder o que algo le va a pasar a nuestros dispositivos. Si toco la computadora le voy a hacer algo, yo no sé cómo manejar eso. Si toco el teléfono, mi amor, por favor ayúdeme porque no puedo, no sé cómo hacerlo. Pues bueno, padres de familia, quiero que sepan que en nuestros hijos, en nuestros estudiantes y en nuestros adolescentes tenemos el mejor recurso para poder aprender de esta tecnología. Usted no puede oponerse y presentar resistencia. ¿Por qué? Porque definitivamente esto es algo que viene para quedarse. Esto está como lo están diciendo con este famoso virus. Llegó para quedarse. Pues bueno, esto en algún momento va a tener que salir una vacuna. Pero el tema de las tecnologías, esto sí es cierto que va a ir cada vez más y más y más y más y más, llevando un proceso
llevando un proceso siempre de actualización, así como nuestros teléfonos se actualizan. ¿Qué significa una actualización? Que bueno, que hay algo nuevo que hay que incorporar en nuestros dispositivos. Cada vez que usted, que surge un nuevo término alrededor de la crianza en la tecnología o alrededor de nuestros muchachos, bueno, ahora que esta nueva forma salió de poder educar a nuestros hijos y de tener que ayudarles desde la casa. ¿Qué significa? Ah, no, ve a ver cómo se hace o no entiende y pregunte usted. No, es mucha, o sea, es su responsabilidad como padre de familia tener que preguntar, tener que asesorarse, preguntar en el departamento de orientación, preguntar en el departamento guía, cómo se hace, cómo puedo entenderlo, me pueden enviar una guía, le pueden explicar a mi hijo cómo podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque evidentemente esto está para quedarse y no solo para quedarse, sino para ir desarrollándose cada vez más y no hay que tener temor, hay que dar ese paso. Entonces, ¿qué pasos podemos seguir para tener una crianza tecnológica de calidad? Igual, estos datos los tomé de este tema que ahora ha resultado muy innovador, la crianza tecnológica, una ciudadanía digital. ¿Por qué? Porque evidentemente, por ejemplo, todos los estudiantes que están en el MEP, todos desde materno hasta décimo y undécimo, han tenido que crear ¿qué? Un correo. ¿Para qué? Para entrar a algo que se llama Teams. No hubo estudiante en este país que no pudiera entrar y accesar, aunque tuviera que tener guías en la casa para trabajar manual, que no tuviera, o sea, que no quedara sin esa huella digital. Entonces, ¿cómo podemos ir elaborando este proceso de crianza tecnológica que sea de calidad sin tener temor? Bueno, número uno, aquí pongo algunos pasos y son 4 muy sencillos en los que me encantaría, tal vez usted ahí que si tiene alguien a la mano o algo así, le tome una fotito a esto para que después usted siga indagando más, siga buscando más videos. ¿Por qué? Porque hoy lo que queremos generar, y creo que muy atinado el Departamento de Orientación ha querido compartir con todos ustedes, es despertar la conciencia de la importancia que representan los padres en el proceso de aprendizaje, pero no solo de matemáticas, español, sociales, cívica o inglés o etcétera, etcétera, con las otras materias. No, sino en el proceso de aprendizaje que representa esta nueva etapa y este proceso de transformación y de reinicio que estamos viviendo con nuestros estudiantes y nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque los que permanecemos al lado de ellos y seguiremos al lado de ellos somos nosotros. Los docentes ocupan una función primordial, pero el acompañamiento diario va a tener que permanecer de parte de ustedes. Entonces, tenemos 2 opciones: o nos apartamos completamente y delegamos la responsabilidad y limitamos a nuestros hijos de poder tener un adecuado acompañamiento en este proceso, o decimos, bueno, la verdad es que yo estoy para aprender también, enséñeme cómo es y pregunte cosas básicas para ir aprendiendo, para ir entendiendo en su lenguaje. Y como les digo, no necesariamente pues es que los padres tenemos que convertirnos en programadores de sistemas o en elaboradores de cursos por plataformas electrónicas y todo esto, no, pero aprenda lo básico, aprenda cómo accesar, qué significa hacer su correo electrónico para los padres que no saben. Y pues los que ya están más entrenados y no desconocen este sistema, pues bueno, quiero que sepan que es importante estarse apegando a revisar, a ver cómo va ese proceso de tecnologías, cómo va ese proceso de apoyo tanto de la educación en casa como de la educación virtual. Es un deber que nosotros tenemos como padres. Entonces, ahí los nombro. Proteger es el primer paso. ¿Qué significa proteger? Bueno, que nuestra información no es pública, que todo lo que publiquemos tiene un alto grado de responsabilidad. Por eso usted necesita conocer lo que su hijo hace a través de las plataformas de acceso que le dan acceso a la web, que le dan acceso a las aplicaciones, que le dan acceso a plataformas virtuales donde tienen que estar subiendo, a los chats que se comparte, cómo se comparte. ¿Por qué? Porque la información, usted como padre de familia está llamado a proteger y a crear esa conciencia en sus hijos, y estamos llamados a crear esa conciencia en nuestros hijos, que nuestra privacidad no es para compartir, no es para ventilarla, ni es para publicarla.
Entonces, ese es el primer paso, proteger. Número 2, estamos llamados a orientar. ¿Qué significa orientar? Que hay que usar las tecnologías en formas responsables, que no podemos hacer excesos, que no podemos decir, no las puedo usar, no me gusta usarlas, no me rehúso, y tampoco pasar pegados las 24 horas del día con todas estas tecnologías. Hay que orientar y hacer equitativo y equilibrado el uso de estos recursos mesuradamente sin dañar a nadie. Número 3, inspirar. Siempre hay nuevos retos, ¿verdad?, que surgen con todos estos procesos de aprendizaje y estos procesos de transformación y de reinicio que estamos viviendo como en estos tiempos de pandemia. Esto debe de retarnos, esto más bien debe de inspirarnos y no debe de provocar una limitación, sino al contrario, debe de crear una capacidad de respuesta para saber cómo lo hago, cómo debo de hacerlo, cómo podrían mis hijos tener una mayor capacidad de respuesta, cómo yo puedo colaborar en este proceso de acompañamiento. Creo que el mayor valor que podemos tener y aportar en este proceso de crianza tecnológica es acompañando, no es convirtiéndonos en expertos, pero sí acompañándolos. ¿Para qué? Para que eventualmente nosotros podamos tener ese nivel de respuesta y de capacidad de ayuda y de soporte en caso de cualquier eventualidad. Y empoderar, bueno, ¿esto qué significa? Que yo creo que todos estos pasos de crianza tecnológica no solamente deben de estar enfocados en nuestros hijos, deben de estar enfocados en nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros somos también responsables de la información que nosotros manejamos. Entonces, ¿qué significa empoderar? Bueno, que esto también nos va a dar nuevas estrategias, que esto nos ayuda a crear nuevas habilidades, que esto nos ayuda a compartir de forma innovadora procesos de información y cosas que vamos creando, nuevas habilidades, entre muchas otras cosas. Entonces, como les dije, vuelvo a reiterar, lejos de tener temor y lejos de tener una capacidad de respuesta con temor, tenemos que ver esos pasos que son muy sencillos, pero educarnos y dar ese paso para poder orientar y poder acompañar, sobre todo acompañar, ¿saben esa palabra? Acompañar en nuestros hijos en este proceso de nueva era de digitalización, porque evidentemente no sabemos las cosas cómo van a seguir continuando. Lo que sí tenemos claro es que este proceso de aprendizaje en casa y de enseñanza en casa llegó para quedarse y llegó para implementarse, y de alguna u otra forma, aunque estamos haciendo un proceso de adaptación que no ha sido fácil, tanto para un lado como para el lado que enseña, como para el lado que está acompañando y recibiendo para educarse. Bueno, lo cierto del caso es que en estos procesos de aprendizaje hay todo un margen y hay muchos riesgos que hay que correr. Por eso es importante aprender, por eso es importante no cerrar las puertas y por eso es importante no decir no puedo, hágalo usted, no, sino que más bien retarse a nivel personal y decir, bueno, voy a ver cómo lo hago. Inclusive, como les vuelvo a reiterar, nuestros hijos son los mejores para enseñarnos en este proceso, y si los hijos no nos pueden enseñar, pues bueno, siempre habrán personas y recursos para poder aprender de esto sin tener ningún temor. Y ahora, para hablar de crianza y de tecnología, creo que en este proceso es muy importante hablar de otro aspecto muy importante, que son las rutinas y los horarios, o sea, cómo manejar el horario. Cuando hablamos de crianza y tecnología, hay algo que está intrínsecamente ligado, estimados padres de familia, que no podemos dejar de lado, y es cómo manejar el horario, cómo usar el tiempo en este momento. Entonces, ¿qué es lo importante en este momento para lograr ir asimilando, ir llevando este proceso? Bueno, crear rutinas y horarios. ¿Qué son las rutinas y horarios? Son muy necesarias para el sano desarrollo de los adolescentes, y no podemos simplemente decirles que ya tienen ninguna otra responsabilidad de levantarnos con un horario y cumplir deberes. Estas rutinas serán las que nos ayudarán a continuar con nuestra vida y actividades de la forma más normal posible, dentro de lo que cabe con todo este tiempo y con todos estos meses que ya hemos venido teniendo en casa. Entonces, ¿cuál es una de las formas importantes alrededor de la tecnología y de la crianza, padres de familia? Establecer rutinas y horarios. ¿Cómo sobrellevar esta cuarentena y cómo seguir sobrellevando esta cuarentena y las rutinas en el hogar? Es la pregunta
La pregunta del millón. Bueno, con la finalidad de que los estudiantes no vean alterados sus horarios de sueño, comidas, tareas escolares y así respetar los espacios para cada una de estas necesidades o responsabilidades, vamos a poner aquí puntualmente algunas de las rutinas que creemos que son muy necesarias para sobrellevar este tiempo de cuarentena en el hogar y mantener el adecuado proceso de aprendizaje en nuestros estudiantes. Bueno, despertar siempre a la misma hora. Número 2, tener horarios para los deberes, así como para el descanso, juego y las comidas del día. Ojo, muy importante esto que estamos mencionando, no solamente, o sea, se debe tener horarios para todo, en otras palabras, así como una hora habitual para ir a dormir. Son pasos importantes para impedir que el caos entre en casa y sigamos manteniendo un ritmo de vida saludable. Creo que una de las cosas que más nos afectó o alteró todo esto al principio fue el hecho de no mantener rutinas y horarios, porque fue como, o sea, esto fue como empezar, muchos se levantaban a la hora que querían y ha representado estar en el hogar. Entonces, mantener rutinas y mantener horarios nos ayuda a sobrellevar el correcto uso del tiempo, nos lleva a administrar el uso del tiempo de una manera importante, sin desperdiciar el tiempo y sin sobrecargar las funciones, por ejemplo, en la madre o en los padres o en los cuidadores, sino que también delegando responsabilidades que a nuestros jóvenes les corresponden. ¿Qué debe de haber también en este manejo del tiempo? Un horario, y debe de haber flexibilidad, porque igual este proceso ha resultado de tener que decirles a ellos, vénganse, quédense en la casa, no pueden salir, y sí o sí tienen que aceptarlo, al igual que nosotros. Nosotros somos adultos, ellos están sobrellevando un proceso de crecimiento y que es integral, ¿verdad? En cuerpo, ¿verdad? En cuerpo, en alma y en espíritu. Entonces hay todo un proceso integral que nuestros adolescentes están llevando. Entonces por eso esta información que estamos compartiendo con ustedes dice, la vida con ellos es impredecible, porque sí. Y si nosotros tenemos problemas muchas veces o hemos enfrentado cierto nivel de frustración en todo este tiempo, cuánto nomás nuestros adolescentes viendo totalmente cambiado su entorno de vida, la forma de relacionarse con los demás, que aunque sigue siendo digital, evidentemente el no poder convivir diariamente y el no poder tener ese nivel de vida social, pues evidentemente genera tanto estrés como en los adultos como en los niños y adolescentes también. Entonces ahí es donde entran y cuentan muchos otros factores. Por ejemplo, si tardamos más de lo usual en una actividad, si surge algún imprevisto o si por alguna razón no nos rinde el tiempo que habíamos planificado, al momento de organizar horarios, es ahí donde tenemos que ser flexibles. Esto, o sea, nada de lo que estamos diciendo está escrito en piedra. Nada de lo que se ha establecido de rutinas y horarios en la casa, quiero que sepan que tiene que apegarse a un estado de rigidez. Se tiene que implementar. ¿Por qué? Porque es importante estandarizar y es importante que logremos tener flexibilidad y no ser rígidos estrictamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para no generar tensión tanto en la expectativa que tiene el padre de familia como en el nivel de demanda que tenemos con ellos. Recuerde que estar en casa debe de generar en este momento también cierto nivel de flexibilidad. Para continuar, debemos tener la capacidad de poner en pausa las cosas y dejarlas a medias si es necesario, de aplazar para mañana cosas que pueden esperar y darle prioridad a otras más importantes o apremiantes, sin sentir culpa ni exigirnos a nosotros o a los jóvenes demasiado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no pasa nada si un día los jóvenes no terminan los deberes asignados para un día o si permanecen despiertos más allá de la hora usual. Estamos viviendo un momento crítico en el que ya tenemos suficiente con la tensión que se vive afuera como para tener también que generar un caos o más tensión en nuestro hogar. Ahora, no es que se tenga que convertir en la norma de estar pues acostándome a las 11 de la noche y a las tantas de la noche, no, sino que no pasa nada si un día por A o por B o por alguna razón especial, eso no sucede. A eso nos referimos cuando hablamos de flexibilidad. Ahora, por eso es tan importante establecer rutinas y horarios e intentar respetarlos. ¿Por qué? Para que exista orden, porque cuando establecemos rutinas de horario, porque cuando establecemos exactamente rutinas para cumplir, esto significa que hay un orden por cumplir, pero también debemos de tomar en cuenta que las cosas no siempre salen como las planeamos.
y que está bien, no pasa nada si hoy no se cumplió o si por A o por B en otra oportunidad no se pudo cumplir. Hay que tener esa flexibilidad. ¿Para qué? Para que no generemos más tensión, y de eso se trata el tema de la flexibilidad. Ahora, en estos momentos nos ayudará a vivir de forma menos estresante. La importancia es anticipar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando tenemos en lista las cosas por hacer durante el día o durante la semana, tenemos tenemos como una especie de agenda o puntos por hacer y por cumplir. Pero recuerde que en este tiempo también es muy importante que podamos contemplar la flexibilidad. Entonces, ¿cómo podemos diseñar una rutina? Quizás se está preguntando usted. Bueno, establecer una rutina en el hogar para el estudiante debe incluir, número 1, una hora de levantarse, tiempos de alimentación, responsabilidades, cuando hablamos cuando hablamos de tiempos de alimentación, hablamos de tiempos de estudio, tiempos de alimentación, tiempo libre también. Entonces, así tal cual está ahí, pues bueno, esto es una guía, usted puede hacerlo y puede establecerlo para diseñar su rutina. Bueno, a qué horas se puede comer, a qué horas tiene los recreos, cuántas clases o cuánto horario en el día debe de estar conectado o tiene las clases, ¿verdad? Entonces, en este tiempo puede comer, en este tiempo puede tener su tiempo de recreos, ¿verdad? Ya en la tarde puede tener su tiempo libre, después tener otro tiempo para mandar trabajos o enviar las evidencias, y así empezar a establecer una rutina para el estudiante. Después, diseñar la rutina utilizando el siguiente ejemplo. Bueno, las actividades deben ser equitativas, tomando en cuenta las edades de los miembros de la familia a la hora de asignar las actividades, con el fin de que el estudiante, mediante la guía del padre, pueda cumplir con sus actividades diarias. Estas rutinas comprenden el acompañamiento del padre y comprende al estudiante y comprende a los padres. O sea, esto significa que todos los miembros de la familia básicamente están involucrados en este tema de las rutinas. Además, debe establecer una consecuencia en el caso del incumplimiento de la estructura. No se incluye ni sábados ni domingos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de toda la parte a nivel de educación y en el tema de las tecnologías, sobre todo ahora que estamos tan apegados al celular o a la computadora diariamente, o haciendo trabajos donde haya que enviar la foto, el archivo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya para el fin de semana usted puede establecer completamente otro tipo de rutinas que le brinde más flexibilidad a usted y que le brinde también más flexibilidad a su estudiante. Lo siguiente es como, bueno, una lámina donde usted puede tener lunes, martes, miércoles, jueves, fin de semana, sobre cómo una guía y cómo mantener las cosas que podría posiblemente llevar estas rutinas que usted puede ir haciendo en su casa. Son muy útiles y podría ayudarle bastante. Como les digo, es una guía, no necesariamente tiene que ser así, pero por lo menos estamos tratando de ayudarle en este aspecto. Ahora, la utilización que los adolescentes hacen de su tiempo libre tiene una gran importancia en la formación de su personalidad y en la relación con su entorno y con las demás personas. Observando a qué dedican el tiempo libre, los adolescentes podemos saber si estos están en riesgo de establecer conductas y prácticas inapropiadas que pueden repercutir negativamente en su vida. Entonces, ¿por qué anotamos esta información tan importante? Porque, como les dije y vuelvo a reiterar, en este proceso hay que estar en un proceso de acompañamiento con nuestros adolescentes para no controlar el tiempo libre que ellos tienen, ni controlar lo que hacen en el tiempo, porque no se trata de controlar, sino de enseñarles a tener conciencia y de acompañarlos en este proceso nuevo que todos estamos conociendo sobre la importancia de estar tiempo en la red y de tener un adecuado uso del tiempo y ver en qué están invirtiendo el tiempo ellos. El horario que apliquemos no puede ser impuesto, sino que tiene que ser consensuado y pactado con el adolescente. Lo ideal es elaborarlo en conjunto y acordar y negociar tiempos de estudio, tiempos de descanso y tiempos de ocio, y dejarlo todo reflejado, ojalá en una cartulina, en una hojita, en una agenda que esté en su zona de estudio colgada en la pared o en una pizarra. Una buena forma de conseguir que el adolescente se comprometa en el cumplimiento del horario es asegurarle que estará prohibido estudiar
en los tiempos dedicados al ocio y que no le perseguiremos ni le regañaremos para que estudie fuera de ese horario. Entonces, ¿qué significa esto? Que bueno, él deberá apegarse y respetar el horario que tiene dedicado exclusivamente para su estudio y también se le va a respetar y respetemos y él respetará ese tiempo de ocio o ese tiempo libre que va a tener. Entonces, eso es muy importante en el horario que se asigne. Se le deben hacer ver las consecuencias positivas de planificar algo que le otorgará a él más tiempo para sí mismo. Y sería conveniente hacerle saber que todo tiene una consecuencia. Es importante que le reforcemos la conducta, pero con el tiempo irá obteniendo y viendo por sí mismo otros reforzadores aún más eficaces, como la tranquilidad de llevar los deberes hechos a clases todos los días y evitar el estrés por trabajos acumulados. ¿Qué significa esto? Es que hay que hacerle ver las cosas buenas a nuestros adolescentes de poder planificar y de poder llevar a tiempo todas las cosas que tenemos. Bueno, por ejemplo, ¿cuál? De que tienes ya a partir del viernes en la tarde, tienes ya tu fin de semana para aprovecharlo con las cosas que vayamos a hacer en familia, con las cosas que tengamos programadas y que las consecuencias de no hacer las cosas a tiempo va a generar más estrés, va a generar que su tiempo de ocio tenga que ser ocupado en eso. Entonces es un poquito importante reforzar los aspectos positivos de llevar las cosas a tiempo en el tiempo asignado. El tiempo de estudio no es un tiempo prolongado de atención constante. En función de la edad del estudiante y de sus propias dificultades, el tiempo de estudio ha de dividirse en espacios de 40 minutos como mínimo. No es que vamos a tener 5 horas o todo el día el estudiante pegado, ¿verdad? Nuestros muchachos pegados ahí como sin derecho a nada, no. Tiene que ser un mínimo de 40 minutos y un máximo de 2 horas. Entre este tiempo se planifican también descansos de entre 10 y 15 minutos en los cuales es aconsejable levantarse, beber, comer algo, hablar con alguien, no ponerse a jugar con videojuegos o ordenadores, ya que estas actividades dificultan que el joven vuelva a ponerse a estudiar tras el descanso, además de que consumen y sobreestimulan innecesariamente su atención. Entonces es importante que entre esos espacios de recreo, nuestros estudiantes o nuestros adolescentes tengan ese espacio para dispersarse, para comerse algo, para enfocar su atención en otra cosa, pero no que vaya a ser en este tipo de cosas como videojuegos, o agarrar la compu, o meterse en aplicaciones de juego, cosas que totalmente va a estimular su cerebro y va a desviar su atención y su concentración. Ahora, si nos tomamos en serio la enseñanza de estrategias de organización y planificación, tendremos que ponernos a ellos de la misma manera, rutinaria y disciplinada con ellos. En esto que es importante, padres de familia, que nosotros estamos llamados también a predicar con el ejemplo. Algo que estimula una adecuada respuesta de parte de nuestros adolescentes es ver que lo que nosotros les pedimos a ellos, ellos ven que nosotros somos cumplidos, somos responsables, cumplimos horarios, etcétera, etcétera. Entonces aquí, papás, también se trata de predicar con el ejemplo y no solamente de demandar. No podemos olvidar que nuestro objetivo es distante en el tiempo y se construye lentamente. Es decir, no debemos de pretender ver resultados en pocos días, sino que con el tiempo y la constancia, que el joven adquiera las herramientas necesarias que le permitan fijarse sus propios objetivos y conseguirlos. Esto no es una tarea fácil, padres de familia, requiere de paciencia y requiere que ellos no nos ganen a nosotros en muchas veces en un poco su estilo desafiante. Requiere paciencia, requiere perseverancia, requiere constancia y algo muy importante, no nos podemos dar por vencidos. Debemos de ir fijando gradualmente pequeñas metas y objetivos a corto plazo que puedan ir siendo reforzados por nosotros. Ahora, para terminar con este tema y ya pues no cansarlos más, ¿verdad? Quiero regalarles esta palabra procrastinar. Usted va a decir, bueno, pero ¿con qué se come eso? Santo Dios, ¿de qué nos estará hablando esta señora? Bueno, procrastinar significa nada más y nada menos el arte de posponer o aplazar las tareas, deberes, responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. ¿Qué significa procrastinar? Que bueno, que yo dejo de hacer el trabajo, no subo la evidencia porque me resulta más interesante estar en Instagram, estar revisando Facebook, estar revisando videos graciosos o divertidos o estar vacilando con mis amigos
Y eso me resulta más gratificante y voy posponiendo, 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 posponiendo. Eso representa esta palabra, procrastinar. Entonces, procrastinar es una forma de evadir usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad o una acción o una decisión que debemos de tomar. Entonces, es muy importante identificar si nuestros hijos tienen muchos trabajos acumulados, si tienen muchas evidencias por subir, por cumplir, y detectar si ellos le están dando como largas, si están postergando y postergando por hacer otras cosas. Padres de familia en este momento básicamente es muy fácil a veces hasta ser engañados, ¿verdad? Por ellos mismos, porque como todo va por celular y por evidencias, es muy importante que la información que su adolescente le está dando respecto a los trabajos que está subiendo o que tiene que enviar, usted lo corrobore con los profesores también. ¿Por qué? Para que usted no se vaya a llevar una sorpresa, una desagradable sorpresa, cuando pues el curso lectivo, la hora de enviar informes al hogar, le llegue a sus manos. Entonces, las personas que procrastinan de diferentes formas, algunas han llegado al extremo de hacerse adictas o dependientes de estas otras actividades externas, como por ejemplo estar viendo televisión, internet, redes sociales, celular, jugar, videojuegos, ir de compras, comer compulsivamente. Por este motivo, la procrastinación llega a asociarse con un trastorno del comportamiento en el cual el sujeto relaciona en su mente aquello que debe de hacer con dolor, cambio, incomodidad o estrés. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo tengo que cumplir o cuando nuestros adolescentes deben de cumplir con las cosas verdaderamente importantes y esenciales, lo hacen con dolor, lo hacen con queja, lo hacen con estrés, lo hacen hasta con llanto o lo hacen resistiéndose o rehusándose. Entonces, es importante observar las consecuencias de lo que significa postergar y postergar y postergar, y eso es lo que no queremos. Entonces, este tema es valiosísimo, importantísimo. Les invito a seguir educándose, les invito a seguir informándose, les invito a seguir estableciendo tiempos de aprendizaje para usted como padre de familia. No tenga miedo a la tecnología. Esta ciudadanía digital y esta era digital llegó para quedarse, y tenemos dos caminos: o aprendemos y nos quedamos con el tiempo, o seguimos avanzando y nos preparamos para darle el correcto y apropiado acompañamiento a nuestros adolescentes. Recuerden algo muy importante: no se trata de volvernos expertos, se trata de dar el adecuado acompañamiento en este tiempo tan peligroso, tan peligroso, donde hay tanta sobreexposición a las redes, al internet, a las aplicaciones, a todos los riesgos que esto representa. Pero bueno, hay que hacerlo. Por eso es importante estar informado. No vamos a decir no podemos hacerlo, porque es a lo que nos estamos exponiendo. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Informarnos, educarnos y ser parte de procesos de aprendizaje tan lindos como estos que sus orientadoras, las orientadoras de sus hijos, responsablemente han querido llevar hasta todos ustedes y el Liceo de Moravia. Muchísimas gracias por este tiempo. Les agradezco un montón por la atención y espero que esta información que hemos compartido con todos ustedes los rete y los desafíe a dar un adecuado proceso de acompañamiento. Recuerden, acompañamiento a sus hijos, así como yo lo estoy haciendo con los míos. Un gran abrazo, Dios me los bendiga y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika, por compartirnos este tema tan valioso y tan importante, muy pertinente precisamente a lo que estamos viviendo en este tiempo con nuestros hijos, ¿verdad? Y todas las responsabilidades que ellos tienen. Precisamente, ¿verdad? Dio usted en el blanco en este momento específico en el que estamos cerrando para salir a vacaciones y ellos tienen que entregar pues ya las evidencias acumuladas, ¿verdad? De todo el trabajo que han venido haciendo. Sí. Entonces, creo que por ahí les van a llegar las fechas límite, que son antes de vacaciones, ¿verdad? Y estamos en ese proceso precisamente de ver cuánto y qué han entregado cada uno de los Correcto. Muchachos. Y precisamente por eso ese acompañamiento es sumamente importante. No quisiéramos terminar este espacio sin escuchar un par de personas que tal vez nos quieran hacer algún comentario respecto al tema, ¿verdad? Si nos quisieran compartir para pues conocer un poco la perspectiva de los padres de familia. Entonces, si alguien quiere compartirnos algo, puede activar su micrófono ahí brevemente, solamente si la persona que va a hablarnos, por favor.
para ver si, pues, si vemos qué les pareció este espacio y si tienen alguna duda o alguna consulta respecto al tema. Buenas noches, soy la mamá de Fabiana y de Alejandra. Súper importante porque también nosotros como papá nos estresamos muchísimo, ¿verdad? Y los que tenemos varios niños, no solamente es colegio, es escuela, en diferentes grados, y ellos también se sienten frustrados en cierta manera, ¿verdad? El encierro, bueno, yo sí les tengo horario a las chicas y soy muy una disciplina con ella y he tenido que aprender a ser más flexible también, porque ellas también están en un momento en que ya a veces ni se les puede hablar porque ya ellas, no, estamos en esto, y contestan mal y eso, y yo creo que así estamos todos y estamos aprendiendo, como decía anteriormente, estamos aprendiendo y bueno, a mí me pareció súper importante porque enriquecerse también todos los días es aprender lo que estamos viviendo y eso a mí me encantó. Y todo lo que sea información y para uno seguir, ¿verdad? Porque ya no somos sabios, ahí estamos aprendiendo por esta experiencia. Todos estamos aprendiendo. Entonces, a mí me pareció súper importante, que dicha que hicieron este espacio, en realidad lo aproveché a montones y créanme que ahí anoté todas mis notas importantes. Muchas gracias. Excelente, doña Carolina, muchas gracias. Nos llena mucho orgullo saber que tenemos notas precisamente porque eso nos da la confianza de que tenemos padres preocupados por el proceso educativo de sus hijos y no solamente el proceso educativo, ¿verdad? Sino todo su desarrollo emocional y social. ¿Alguien más que quisiera compartirnos? Buenas noches. Bueno, yo quiero decirle que es de esto, ¿verdad? Ha sido una experiencia muy linda. Hoy lo que la señora nos decía, de verdad que sí, es muy enriquecedor. Ahí dijo una palabra, la última palabra, entonces la puse yo para tratar de después ver bien, ¿verdad? Y poder explicar, porque muchas veces nos pasa eso. Ha sido una experiencia, créanme, que demasiado hermosa, muy difícil, muy de correr, de aprender, con las maestras del vocacional, con las maestras, la orientadora de que está con la 712, que le agradezco mucho, a todos los profesores, a la profesora guía, todos, a los de inglés, todos, porque nos han ayudado bastante. Ha sido muy, a veces muy frustrante llegar del trabajo y correr y revisar y ver y poder enviar las tareas, ver qué hicimos, ver qué no está, cómo estuvieron, porque ellos se quedan acá, ¿verdad? En la casa, pero ha sido muy gratificantes otras cosas importantes que nos ha unido como familia. Hemos aprendido, créanme que me he reído mucho porque no sabía nada de francés, ¿verdad? Y ver a mi hijo hacer cosas de francés, hoy la profesora les puso algo y un grupito que hizo y verlo a él que decía, mamá, ¿puedo contestar tal cosa? Y fue hermoso, ver a ver cómo a pesar de todo eso estamos aprendiendo, tanto ellos como nosotros y ustedes el gran esfuerzo que están haciendo. Muchísimas gracias de verdad y créanme que les pido que Dios las bendiga mucho y para adelante, ¿verdad? Y ojalá que ahorita ese colegio se llene de esas sonrisas, ¿verdad? Porque fue muy bonito llegar al colegio y ver el vocacional, ver a todos los chicos ahí y esperemos que todos nos unamos. Muchas gracias por esa charla hermosísima. Como le digo, la última palabra la voy a masticar, como dice mi mamá, muy bien, porque para no caer en eso, ¿verdad? Porque yo digo, podemos caer en algún momento en esa situación, ¿verdad? Por nuestro trabajo, por los chicos que ella decía que se ponían a ver videojuegos, eso me enseñó, porque entonces ahora le voy a decir, no, el tiempo de ocio no es para que jueguen videojuegos por el momento y poner una regla en ciertos momentos. Más bien, muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por eso. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Bueno, ya para ir cerrando, bueno, nosotros desde el Departamento de Orientación hemos visto algo positivo de todo esto, porque yo pienso que hay que ver siempre lo bueno de lo malo, digo yo, ¿verdad? Lo bueno de todo esto es que la familia se está uniendo. Precisamente, ¿verdad? Eso es lo que nos decía esta mamá que nos compartía su experiencia, ¿verdad? Está aprendiendo francés y bueno, y a la vez está haciendo un vínculo con su hijo y ahí se van creando conexiones. No todo es malo, no todo cambio es malo, hay que sacar la ventaja es que familias que tal vez a veces se veían solo en la mañana y en la noche, ahora están compartiendo más tiempo y eso nos va a dar una fortaleza diferente en nuestros muchachos cuando todo
todo vuelva a la normalidad o a la nueva normalidad. Entonces veamos ese aspecto positivo. Muchísimas gracias a Erika por regalarnos su tiempo y su conocimiento. Al Departamento de Orientación estamos sumamente agradecidos. Yo sé que don Víctor también está muy agradecido de este espacio y de ver y saber que tenemos tantos padres de familia conectados en este momento, interesados en el crecimiento de sus hijos. Para despedirnos voy a darle el espacio a Elibet, la coordinadora del Departamento de Orientación. Bueno, muchísimas gracias a los padres de familia por su participación, a Erika. Realmente fue un espacio enriquecedor. Esperamos que todos este ramillete de conocimientos que ella nos obsequia esta noche, los apliquemos todos, porque realmente esto es para todos, en sus hogares, le saquen el provecho a todo esto, y el objetivo de todos, ya ustedes saben que es para el funcionamiento para que haya más armonía en nuestros hogares y para que los beneficiados pues sean sus hijos y también ustedes, ¿verdad? Porque eso genera mucha paz y tranquilidad. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan una linda noche. Muchísimas gracias, Fernando. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Erika, por compartir con nosotros. Muchas gracias, un placer, un honor, y bueno, aquí seguimos todos construyendo como padres de familia y aportando nuestro grano de arena en este proceso donde todos tenemos ciertamente algo con que ayudarle a otra persona. Así que en estos tiempos de pandemia y en estos nuevos tiempos que llegaron para quedarse por bastante tiempo, pues bueno, creo que todos podemos sumar y aportar para ayudarnos, porque para todos efectivamente es nuevo, ha tenido cosas muy bonitas y muy positivas, pero también ha tenido una serie de eventualidades a las que hemos tenido que enfrentarnos, así como ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Y etcétera. Pero bueno, aquí estamos todos para ayudarnos y salir adelante en todo esto. Muy buenas noches y muchísimas gracias.